Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. En esta segunda media hora vamos a estar hablando de algo un poco diferente. Interesantemente, en nuestras escuelas públicas hablamos mucho sobre el carácter y lo importante que es tener un entendimiento de las responsabilidades cívicas, también sobre lo importante que es que los niños estén entretenidos más allá de sus estudios académicos, y por eso quería hacer este segmento sobre los Boy Scouts. Y con eso vamos a empezar un poco con la historia. Señor Blanco, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, para servir. Bueno, muchos hispanos saben lo que son los Boy Scouts, no saben que claro, empiezan más pequeño con los Cub Scouts. Tengo que decir que este año yo voy a poner a Sebastián en los Cub Scouts. Para él yo creo que va a ser muy importante porque como no tiene hermanos, quiere estar con otros niños, pero claro, las escuelas han cambiado cómo funcionan y de verdad que es muy académico, no tienen la oportunidad los chicos a veces de compartir uno con los otros, pero si nos puedes hablar un poco sobre la historia del programa y por qué los hispanos lo deben considerar más allá de lo que es tradicionalmente considerado un movimiento anglo. Bueno, en realidad hoy en día es un movimiento internacional. El movimiento fue fundado por Robert Baden-Powell, que era, y fue una cosa, como le dicen, de serendipity, porque no fue su intención nunca hacer esto. Esto se hizo casi como aquel que dice solo, porque en ese momento no había nada para los muchachos, y los muchachos cogieron esas instrucciones que él tenía y las empezaron a hacer, y eso fue lo que fundó el movimiento. Baden-Powell era ya un héroe de inglés. Él estuvo en el ejército inglés, y era un héroe desde entonces, en el sentido de que estuvo en muchas batallas, y él formó, y aquí es donde viene la Fundación Scout. Él, debido a que él fue un héroe de la guerra, y la guarnición donde él estaba sitiada, y estuvo sitiada por unos 8.000 guerreros zulus en el África. Y él tenía entre 200 y 300 soldados únicos y exclusivamente. Y él defendió esa guarnición hasta que llegaron refuerzos, que fueron como 3 meses casi. Pero lo hizo con intuición, en el sentido de que él hacía que los soldados de él fueran caminando hacia afuera y imaginaran que tenían minas plantadas. Y entonces daban vueltas y caminaban como si estuvieran guardándose de algo, para que los guerreros que venían antes pensaran que había minas de verdad y no pudieran venir en hordas. También los hacía brincar como si hubieran cercas de alambres de púa. Y nunca de eso nada existió. Todo fue una invención de él, que él hacía artimañas para engañar a las otras gente. Y para saber qué es lo que estaba haciendo el campo enemigo, él mandaba scouts. Mandaba un grupo de personas que se dedicaban a vivían 3, 4, 5 días y venían con información. Y esto él lo perfeccionó. Él era también un escritor, y entonces escribía libros de cómo instruir a los soldados en esta artimaña. También en esa época, como tenía muy pocos soldados y tenía muchos enemigos en ese sitio de McAfee, él utilizó los muchachos que habían en la aldea, en la ciudad, para que hicieran el trabajo y dejaran a los soldados y a los hombres libres para pelear. Y entonces utilizaba a los muchachos para mandar mensajes, para ayudar en los hospitales, todo eso, y al hacer esto. Y entonces se dio cuenta de que estos muchachos, cuando se les daba esta oportunidad, hacían ese servicio con mucho entusiasmo y muy bien hecho. Claro, y creaba autoestima. Exactamente. Y entonces eso fue lo que... Pero sin embargo, en esa época él no le dio esa importancia. Lo que lo hace a él más bien un héroe en esa época es que, así como nosotros en la guerra del Golfo veíamos los diferentes generales que daban partes en batalla en televisión, y conocíamos a todos esos nombres, él era también conocido porque todo el mundo sabía que la ciudad había estado sitiada, que tenía muy poca gente y tenía muchos guerreros en contra,
Y entonces todos los ingleses esperaban un reporte más o menos cada cierto tiempo. Y él era el que mandaba el reporte porque le lo habían puesto como jefe de la guarnición esa. Y él era muy buen escritor y pintaba. Entonces, inclusive, él hacía pinturas. Hacía ilustraciones, ilustraba lo que estaba pasando. Y entonces, eso él lo mandaba a Inglaterra y eran los partes de guerra que se daba. Y entonces, pues eso, la gente estaba interesada en esos partes de guerra, lo que estaba pasando ahí. Por eso es que él se dio a conocer. Después de la guerra, también él sirvió por 3 años en el Mediterráneo, en Malta, como aide de camps, y hacía lo que era trabajo de espía. Y andaba por ahí diciendo que era un colector de mariposas. Y entonces iba por todos los lugares como una persona que coleccionaba mariposas y estaba interesado en recoger mariposas. Y en las alas de las mariposas dibujaba dónde estaban los fuertes y dónde estaban las guarniciones de los lugares donde él iba. Y entonces todo esto lo escribió en un libro. Ese libro lo utilizó y las lecciones que él daba a sus soldados se escribe en un libro. Y entonces esos panfletos fue lo que los hijos de esos soldados los veían y utilizaban y querían emular a sus papás. Claro. Y entonces formaban esas pequeñas tropas que no tenían nada que ver con los Boy Scouts, pero formaban esas cosas y basado en las instrucciones que él daba de cómo seguir la pista, cómo ver las huellas, cómo hacer esas cosas. Eso es lo que nos entusiasma a los muchachos. Claro. Y cómo hacer un puente, cómo hacer todas estas cosas entusiasman a los muchachos. Y entonces se dio cuenta, y basado en la experiencia que tenía con los otros muchachos, cogió una serie de muchachos, hijos de los soldados y de una escuela que había cerca, y se llevó como a 20 muchachos a una isla. Hizo la primera campamento de Boy Scout. Y entonces ahí fue donde de su libro que él hizo originalmente, que era para los soldados y cómo enseñar a los soldados en las tácticas de exploración, él toma eso mismo y lo hace adaptado para los niños. Y así se hace el primer manual de Boy Scout en Inglaterra. La hermana de él es la que empieza y funda lo que es las Girl Scouts en Inglaterra. Y todo eso después viene a los Estados Unidos en el 1910. Claro, entonces son muchos años, mucha gente no entiende el gran historial que tienen los Boy Scouts. Pero interesantemente hoy en día, donde tenemos preocupaciones porque primero los niños no salen a jugar afuera, no tienen mucho interés en lo que es estar afuera y jugar afuera. Yo siempre le digo a las personas que nosotros nos criamos jugando afuera con nuestros primos, con nuestros amigos, pero claro, hubo un cambio muy dramático por el crimen y diferentes preocupaciones. Yo siempre le digo a las personas que mi niñez cambió dramáticamente cuando desapareció Adam Walsh, ¿no? Porque fuimos de una cultura aquí en el sur de la Florida donde todo el mundo estaba afuera, todas las puertas estaban abiertas, nadie se preocupaba por dónde estaban los niños, a una cultura completamente diferente y muchas preocupaciones sobre lo que estaba ocurriendo con los chicos. Pero hoy en día vemos problemas de obesidad, vemos niños que no se saben relacionar socialmente, niños que tienen problemas desenvolviéndose con otros, porque claro, si no es el iPad, es el teléfono, si no es el teléfono, es el juego, y también padres que no tienen tanto tiempo para estar dedicando a llevar a sus niños a hacer cosas. Cuando hablamos de los Boy Scouts, es interesante que el programa no ha cambiado, pero la razón por estar interesado en el programa sí ha cambiado, y ahora hay muchas personas que por estas preocupaciones ven esto como una oportunidad para que los niños hagan algo un poco más sano, ¿no? Sí, como en realidad el ser humano no ha cambiado. El niño sigue estando interesado en todas esas cosas, en ese descubrimiento, en ese conocer, y eso es lo que nosotros ofrecemos. Esa oportunidad de ir al campo y ver una cosa que normalmente en la ciudad, sobre todo, no la vemos nunca. Cuando nosotros vamos a acampar no se lleva ningún equipo electrónico. Muy importante. Y la función de esto es que la persona o el muchacho desarrolle sus propios
instintos en lo que se va, lo que quiere hacer y lo que quiere desarrollar. No tiene que estar buscando lo que en la escuela donde le dicen esto es lo que hay que hacer y simplemente se sigue un paso. Afuera nosotros el leadership lo que es saber emplearlo y hacerlo y socializarlo y estar a cargo de ciertas cantidades de muchachos, porque en las mismas patrullas se rota quién va a ser el jefe durante cierto tiempo. O sea que todo el mundo tiene la oportunidad de estar a cargo, de emplear y de pensar en qué es lo que quiere hacer y desarrollar. Y esos intereses propios de cada muchacho, de poder desarrollar su propio yo y de poder decir esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero implementar, esa oportunidad siempre la tenemos ahí. Y eso es lo que el programa, cuando salimos a acampar, y cuando no estamos acampando, en los mismos mítines se desarrolla también. Claro. O sea que esa oportunidad es la que le damos. Habiendo dicho eso, esto es un programa voluntario, claro, que es lo que a veces las personas no entienden. Los diferentes programas de pelota y de soccer y esas cosas, uno va ahí, siempre hay una persona que está encargada de eso. Aquí lo más importante del programa es la relación de la familia, porque el programa no necesariamente es simplemente para los muchachos, es simplemente para toda la familia. Y esa integración de la familia es lo que le da también al programa. Sí, hoy en día los padres no tienen tiempo y hoy en día hay más cosas que hacer, pero a la corta o a la larga, lo que nosotros le ponemos tenemos cierta cantidad de tiempo nada más que para estar con nuestros hijos. Claro. Y si no le damos ese tiempo se pierde, no regresa después. Estamos de acuerdo. Y ese programa es lo que da el programa, esa oportunidad de estar con los hijos y de aprender nosotros, de conocer a nuestros propios hijos. Porque muchas veces, sobre todo los padres, tenemos somos los proveedores, somos los que hacemos, traemos la comida y la mamá se encarga de la familia y de la casa. No en todas las familias es así, pero vaya, la gran mayoría. Es la gran mayoría. Y a veces los padres perdemos esa sensibilidad con los hijos. Y eso es lo que el programa trata de hacer, de compenetrar, de crear un puente entre los hijos y los padres. Incluyendo las madres también, estamos aquí incluyendo también. Claro. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar un poco más específicamente sobre cómo funcionan los Boy Scouts para las personas que quieran participar aquí en el sur de la Florida y qué actividades hacen ellos cuando están reunidos. Quédense en sintonía.